Muy buenos días. Hoy, domingo 4 de octubre, desde el espacio del movimiento social afrocolombiano, hemos invitado a nuestra antropóloga Amanda Hurtado. Y cuando digo nuestra es porque la siento así. Una mujer afrodescendiente, una mujer negra, una mujer de Timbiquí, que se graduó en la Universidad del Cauca en el año 2013 como antropóloga y posteriormente hizo una maestría en sociología. Hoy Amanda Hurtado es directora del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, pero también, paralelo a este tema, ha tomado la decisión de ser precandidata al Senado al interior del movimiento político Pacto Histórico. Gracias, Amanda, por estar aquí. Gracias, hermana y compañera Licenia, por invitarme a este programa, a hablar y reflexionar en torno a mi vida y a la coyuntura política actual que está sucediendo en el país alrededor de la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico. Bueno, Amanda, entonces, como nuestra audiencia está en un contexto internacional y nacional, quisiera que iniciáramos esta entrevista, que nos contara quién es Amanda Hurtado. Bueno, Amanda Hurtado nació en el Pacífico colombiano, en el litoral Pacífico colombiano, específicamente en el municipio de Timbiquí, Cauca. Es un municipio hermoso, bonito, está ubicado cerca a la isla Gorgona. Somos vecinas y vecinos de Guapi y de en la costa pacífica nariñense, específicamente el Sanquianga. Es un territorio selvático de mar y río. Ahí tengo mi ombligo, como decimos, en el Pacífico. Ahí crecí en medio de la comunidad, el territorio, con mis amigos, mis amigas, jugando, aprendiendo a nadar, a pescar, a conocer la selva y bueno, y tengo todo ese acervo cultural y ancestral tan importante como es la crianza en los territorios de la región del Pacífico. Luego migré a Cali, ahí terminé mis estudios de bachiller, el grado 11. Luego seguí migrando y migré a la ciudad de Popayán, ahí pude ingresar a la Universidad del Cauca y estudié antropología en la Facultad de Antropología de la Universidad del Cauca, una de las mejores facultades del país y de América Latina en la formación en antropología. Luego ahí dentro de la universidad me involucré en la militancia, el movimiento estudiantil, en la defensa de la educación superior. Ahí tuvimos la posibilidad de ser vocera de la facultad ante la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que fue un movimiento muy importante que logramos tumbar la reforma a la Ley 30 que estaba proponiendo el primer gobierno del presidente Santos. También durante mis años en la Universidad del Cauca fui cofundadora del Palenque Universitario, un colectivo de estudiantes negros que veníamos de diferentes regiones del país, convergimos, tuvimos una convergencia ahí en Popayán y bueno, un poco para luchar contra el racismo en la universidad y por fuera decidimos organizarnos y movilizarnos en torno a la lucha antirracista, estudiantil. Luego ahí me involucré mucho en la lucha y la defensa del territorio colectivo, entonces me recorrí todo el Pacífico, los ríos, haciendo talleres con las comunidades, caminando la Ley 70 del 93. Luego hemos participado en varios espacios nacionales, como el primer Congreso Autónomo del Pueblo Negro. He militado también con algunas organizaciones barriales en las ciudades que emigré, como en el caso de Popayán y Bogotá. Y bueno, y finalmente terminé en Quito, en el gobierno de Correa, como becaria de la Facultad Latinoamericana y ahí estudié la maestría en sociología, conocí a muchas compañeras y compañeros latinoamericanos, ahí pude profundizar y expandir mi pensamiento latinoamericanista y caribeño y bueno, regresé nuevamente a Colombia a seguir en lo mismo, en la militancia, en la lucha y trabajando con las comunidades, organizaciones y barrios en torno a lo que estamos viviendo hoy en el país, ¿no? La posibilidad de transformar el Estado, de transformar el gobierno, de transformar el Congreso y que estos espacios de toma de decisión, de poder, estuvieran siempre en función de garantizar y tramitar las demandas de esas grandes mayorías sociales que es el campo popular colombiano. Gracias, Amanda. De verdad, hoy te has constituido
en una de nuestras mujeres negras afrocolombianas, que son un orgullo. Una mujer como yo, ya de 64 años, y que llevo más de 20 años investigando los asuntos afro, y esta mañana me puse a hacer una relación, Amanda, de cuáles son aquellas mujeres negras que hoy están sonando. Y obviamente hice un listado de más o menos 15 y tú eres una de ellas. De verdad, eres un gran orgullo, pero básicamente, ¿sabes por qué te admiro? Por tu formación académica y la fuerza que tienes para trabajar los temas que decidiste. Pero vamos a iniciar con una pregunta, Amanda, que me parece muy importante, que arranquemos formalmente la entrevista, que nos cuentes cómo ha sido trabajar en una universidad de élite, como es la Universidad de los Andes. ¿Cómo ha sido tu transegar ahí en la Universidad de los Andes desde el 2021, cuando te hiciste directora del Observatorio de Discriminación Racial de esta importante universidad? Cuéntanos, porque de verdad todos diríamos, ¿qué hace Rudy Amanda allá? ¿Cómo llegó una mujer tan joven y una mujer negra? Por favor, cuéntanos. Bueno, este Observatorio de Discriminación Racial es una coalición en la cual está la Universidad de los Andes, está de Justicia y está el PCN. Y un poco esta coalición nace en el año 2007, más o menos, y se consolida específicamente con tres líneas de acción. Una estaba en el marco del plan de acción de Durban, Sudáfrica, y era cómo implementar este plan de acción de Durban en Colombia. Lo segundo era que había muy poca presencia de población afrocolombiana en espacios de poder y toma de decisión de la rama judicial. Entonces, por eso se creó un programa de becas para jóvenes afrocolombianos para hacer maestrías en los estudios críticos raciales del derecho en Estados Unidos. Entonces, el observatorio hizo unas alianzas con algunas universidades como UCLA, American University en Estados Unidos, Duke University, como para que estos jóvenes afrocolombianos, hombres y mujeres, pudieran irse a formar en los Estados Unidos y regresar para ayudar un poco en los litigios estratégicos de impacto que garantizaran ampliación de derechos en Colombia. Y una tercera línea que el observatorio abrió en el país fue esta línea de movilización legal. Y aquí es importante porque el avance que ha tenido el pueblo negro indígena en materia de derechos ha sido producto de la movilización social y la movilización legal. Entonces ahí es importante porque son contribuciones intelectuales y políticas que ha hecho el movimiento afrocolombiano y el movimiento indígena al país, y es una característica muy importante y distintiva de los movimientos antirracistas y por la lucha del territorio en América Latina y el Caribe, y es que han ampliado la posibilidad de tener derechos, ¿no? Y eso es importante decirlo, y el observatorio es quien instala ese tipo de debates en el país. Y en esa perspectiva, el primer director fue el profesor César, profesor de la Universidad de los Andes. Cuando él sale, se abre la convocatoria, yo participo en el ejercicio, y había como una decisión por parte de la Universidad de Justicia y el Proceso de Comunidades Negras, PCN, que alguien de la comunidad, alguien del pueblo negro pudiera como entrar en la segunda fase de gestión y dirección del Observatorio de Discriminación Racial, y así es como yo llego a este espacio. Efectivamente, el observatorio tenía como una marca y un nombre muy asociado a la Universidad de los Andes, y efectivamente el hecho de no ser profesora de la universidad, de no contar con el capital un poco pues político, haber estudiado en la universidad, de conocer las estructuras de la universidad, pues generó mayores dificultades, sobre todo para la articulación y la gestión. Pero también me encontré con una universidad abierta a la posibilidad de articular en su estructura organizativa al observatorio. Específicamente el observatorio está concentrado en la Facultad de Derecho. La decana ha estado como muy presta, los profesores, de poder contribuirle al observatorio, porque son temas de interés del debate del derecho crítico en Colombia. Entonces, en esa perspectiva, creo que fue un espacio de apertura
Las dificultades siempre están, pero yo soy de las personas que considero que las dificultades las leo en una clave marxista y las interpreto como correlación de fuerzas, y creo que la correlación de fuerzas en el momento que el observatorio estaba un poco más maduro, más fuerte, más robusto, logramos justamente posicionarlo en la universidad y posicionarlo como un espacio que es legítima su existencia, ¿no? La dificultad ha estado un poco más en los organismos de cooperación y la filantropía que algunas agendas que el observatorio bajo mi dirección intentó instalar, como la agenda de las reparaciones desde una perspectiva radical de transformación del orden global, pues es una agenda que no le interesa la cooperación ni la filantropía. Entonces son líneas de trabajo que cada vez se desfinancian más, se apoyan mucho menos, y cuando uno ve que hay otras líneas como por ejemplo visibilidad estadística y otro tipo de discursos que le interesa la cooperación financiar, pues se financia. Entonces un poco el debilitamiento del observatorio en términos de presencia y acción está justamente porque los temas de interés del observatorio pues no son temas de interés de la cooperación y la filantropía. Y el observatorio también un poco lo que intentamos cambiar bajo mi dirección era que cuando se habla de racismo en Colombia, se hace un símil en clave de derechos humanos, ¿no? Y un poco lo que intenté fue decir, el racismo no es solamente un problema de derechos humanos, el racismo es un sistema de dominación, opresión, de larga duración, que está articulado al sistema mundo capitalista. Entonces, replantear los marcos de interpretación del racismo y al mismo tiempo intentar no solamente hacer informes como derechos humanos, sino hacer investigación realmente para entender cuáles son los regímenes raciales en Colombia, cómo funcionan esos regímenes raciales, cuáles son las prácticas de esos regímenes, pues evidentemente implica una agenda de investigación mucho más robusta, de mucho más largo aliento, y las temporalidades son otras. Entonces, efectivamente, este esquema de replanteamiento del observatorio fue una disputa en la cual yo entré y quise también redefinir la agenda de investigación del racismo en Colombia, y eso pues encontró unos obstáculos muy fuertes en la cooperación y la filantropía, al punto que desfinanciaron al Observatorio de Discriminación Racial justamente por la potencia y el poder de los temas y de la agenda de investigación que estábamos proponiendo. Que justamente estos nuevos marcos de interpretación y de investigación que se pusieron en el escenario para poder entender los regímenes raciales, pues justamente fueron rechazados por esta cooperación y la filantropía, ¿no? Entonces eso llevó a un desfinanciamiento del observatorio, de reducir nuestra capacidad de intervención. Productos muy importantes que de una u otra manera deberíamos todos y todas conocerlos en profundidad. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de política, Amanda, vamos a hablar de política, lo que nos gusta, lo que nos encanta. 26 de octubre, consulta interna del movimiento político Pacto Histórico en Colombia. Se presentaron 517 personas, de las cuales 373 se inscribieron para Cámara de Representantes y 144 para Senado. Vos, Amanda, es parte de ese grupo yo he identificado hasta ahora solamente 9 personas afrodescendientes como precandidatos. No sé si haya más, pero de todas maneras somos poquitos, corresponderíamos como un 7% del total de la lista, pero ahí estás. Amanda, ¿cuál fue ¿qué te conllevó a trabajar este tema, a ponerte un nombre en consideración? Son 144 personas, me imagino que quedarán 100, y en el orden de acuerdo a la votación que cada quien obtenga. Y quiero que también ahorita aprovechemos, Amanda, y nos comentes qué se había dicho, que de acuerdo a la votación que cada persona obtuviera, asimismo iría de manera descendente en la lista, pero ya escuchamos que María José Pizarro iría encabezando la lista. Esa parte no la entiendo, Amanda, porque ni siquiera se ha presentado la consulta y ya cambiaron las reglas de juego. De todas maneras, ahí ya van 2 preguntas amarradas, pero arranquemos pues, ¿cuál fue la motivación básicamente que tuviste para presentar tu nombre?
Bueno, si nosotros hemos venido desde el año 2021 pensando la política, intentando participar en la vía partidista, porque hay una síntesis histórica y es que mi biografía personal y colectiva habíamos agotado distintas vías, agotamos la vía de la organización, la movilización social, orgánica, movimentista, ¿no? Y ahí recogimos y aprendimos una serie de reflexiones en torno a que había que generar una participación partidista porque la resistencia por sí sola agota. No. Y luego de eso nos fuimos más a una reflexión más intelectual y política de escritura, más conceptual, un poco para nutrir el debate intelectual. En Colombia lo hicimos y dijimos también, creo que esto hay que llevarlo a lo partidista. Y un poco a partir de esas reflexiones individuales y colectivas, nosotros tenemos un recorrido nacional muy potente y muy importante que fue el nacimiento en el año 2007 de una expresión de movimiento estudiantil negro en Colombia. Y a partir de todas esas reflexiones, nosotros empezamos a entender de que la lucha por la etnicidad era una lucha restrictiva y que de una u otra manera había permitido la visibilización política en la esfera pública, del programa político y de la experiencia negra, era limitante en la medida que ya avisorábamos de que al futuro se iba a crear una élite intelectual y política negra que iba de una u otra manera a generar ciertos debates al interior del campo político afrocolombiano. Y es así como entendimos que la lucha de clases, la lucha antipatriarcal eran inseparables de los marcos interpretativos de la política radical negra. Y es así como empezamos a entender de que nuestra lucha no solamente está en la defensa de la gente negra, sino que la lucha es por un pueblo colombiano, por un campo nacional popular que son las mayorías sociales y que nuestra gente negra que está en los barrios como el distrito de Agua Blanca, que está en el Mandela, en lugares como Cartagena, que está en Moravia, en lugares como Medellín, que está en las localidades como Usme, Kennedy, o en municipios como Soacha, acá en Bogotá, son comunidades que hacen parte de ese campo popular y de las mayorías sociales, y que la lucha y la etnicidad no les iba a resolver el problema de la redistribución y del poder. Y en esa perspectiva ampliamos nuestros marcos de interpretación política y entendimos que debíamos articularnos a una reivindicación mucho más amplia que garantizara la transformación de las condiciones estructurales materiales de existencia de las mayorías sociales. Así como esa es una candidatura que nace del pueblo negro, pero es una propuesta del pueblo negro para el país, para la sociedad colombiana, ¿no? Y en ese sentido, también entendimos que el pacto histórico era ese lugar. Y era ese lugar porque creemos que es la única fuerza electoral que recoge las demandas históricas de las mayorías sociales. Y esas demandas históricas había que encabezarlas no solamente desde la militancia, el movimiento social o desde las reflexiones intelectuales, académicas, sino que también era importante una participación activa partidista. Y sobre todo lo hicimos porque el presidente Gustavo Petro llamó a la construcción de un partido movimiento. Y cuando él dice que hay que construir partido movimiento, decimos, esta es la oportunidad para ingresar al pacto histórico. ¿Por qué? Porque el pacto histórico antes estaba simplemente conformado por partidos políticos. Yo fui militante del Polo cuando tenía 17 años, fui creadora de lo que se llamó en ese momento el Polo Joven. Estuve en la primera asamblea fundacional del Polo Joven y nos inscribimos porque creíamos que era el partido, luego salimos del Polo, entonces yo no tenía partido político para ingresar al pacto histórico, y cuando se abre la posibilidad de participación del movimiento social, decimos aquí es la posibilidad y la oportunidad. Entonces mi candidatura no es una candidatura avalada por ningún partido dentro del pacto histórico, es una candidatura avalada por organizaciones sociales, entre ellas una organización de la costa caucana como A Sus Manos Negras, es avalada por una militancia joven del movimiento
popular colombiano, algunos compañeros y compañeras que militaron en el movimiento estudiantil, algunas compañeras y compañeros que vienen del movimiento feminista, el movimiento popular, y eso es lo que yo estoy recogiendo en mi candidatura. Entonces no tenemos al interior del pacto, en la correlación de fuerzas, ningún candidato o candidata con poder dentro del pacto que ayude a esta candidatura a conseguir votos. Una candidatura que está consiguiendo votos, votos de opinión y de un trabajo territorial que hemos hecho en los últimos 20 años. Entonces es importante decirlo, por eso ven que esta candidatura no tiene detrás a nadie ni a nada que no sea la fuerza de la gente y la voluntad popular, porque creemos que desde los movimientos sociales podemos participar en la política partidista, pero sin tutelaje, es decir, con la posibilidad de tener autonomía, marcar posiciones, correlaciones de fuerza. Lo que sí creo es que tenemos que hacer un bloque histórico, es decir, que la disputa del pacto histórico, como llamaba Iván Cepeda, es una disputa por una reconfiguración social. ¿Qué implica eso? Que estamos en el nacimiento de una nueva época, una nueva era para Colombia, y donde las personas que venimos de las periferias de este país tenemos que estar al centro de la política. Yo nací en Timbiquí, el municipio que votó 99.9% el 19 de junio de 2022 para que Gustavo Petro y Francia Márquez fueran la fórmula que gobernara este país. Entonces era impensable no participar viniendo de un lugar tan importante y tan significativo en los momentos que inaugura la historia del cambio a partir de un gobierno popular, un gobierno de las mayorías que tiene en su corazón las demandas del pueblo colombiano, ¿no? Entonces yo creo que participar en este ejercicio también implicaba leer en clave histórica que las condiciones objetivas, como decimos los marxistas, estaban dadas para participar, porque es por primera vez que la lista del Senado y Cámara no se define a dedo. Se va a definir a partir de la voluntad popular de las bases progresistas de izquierda, el movimiento social y del trabajo que la gente está haciendo en las regiones a nivel nacional. Y yo creo que esa es la potencia de este momento y creíamos que las condiciones estaban dadas para participar en una consulta que son las primeras primarias que hay en un país como Colombia, donde, insisto, es la voluntad popular que va a definir quiénes son los cuadros que van a defender las grandes reformas al Congreso. Y como decía Mao Zedong, los mejores hijos de la clase trabajadora tienen que ir al partido y consideramos que tenemos las condiciones intelectuales y políticas para ir a la disputa partidista en este momento. Amanda, te me estás adelantando a la siguiente pregunta, okay, que sería, ¿por qué votar por Amanda? Y no solamente le vamos a decir al pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, sino que nos escuche todo Colombia. ¿Por qué votar por Amanda Hurtado? Amanda, ¿qué te hace diferente de esas otras 143 personas? De que las personas que hemos caminado... ¿Cómo? ¿Aló? ¿Por qué votar por Amanda y qué te hace diferente de esas otras 143 personas que han puesto su nombre en consideración de los colombianos y colombianas? Bueno, votar por Amanda Hurtado, el número 41 en la lista de la consulta al Senado por el Pacto Histórico este 26 de octubre, es votar para que las periferias de este país estén representadas en la posibilidad de definición de las políticas estructurales y estar en los lugares de toma de decisión. Votar por Amanda es votar por la continuidad de un proyecto progresista de izquierda, porque tenemos las condiciones intelectuales, políticas, el recorrido, el caminado al lado de nuestra gente, en las comunidades, en los barrios, y hemos caminado no solamente a partir de la movilización, sino también a partir de la organización y la transformación. Y en esa perspectiva, considero que lo que yo voy a aportar en el pacto histórico es a la concreción de un proyecto intelectual y político internacionalista que ponga en el centro
los marcos radicales de las tradiciones emancipatorias que han permitido transformar las condiciones materiales de existencia de las mayorías sociales. En ese sentido, reitero que lo que podemos aportar y nos diferencia de las otras candidaturas es que tenemos el recorrido del pueblo negro, conocemos el recorrido del pueblo indígena y conocimos el recorrido del campo mestizo popular. En esa perspectiva, es una visión holística, amplia, profunda, que permite poner al proyecto del Pacto Histórico en la vanguardia intelectual y política de las transformaciones sociales en Colombia. Y creemos que esta candidatura también aporta ideas nuevas, refresca y genera unos marcos de amplitud mucho más profundos que permiten justamente que las voces que hemos estado históricamente en este lugar de la historia podamos ser protagonistas de esta primavera, como llamo yo, en Colombia, que es la posibilidad de que el pacto histórico llegue con mayorías sociales al Congreso y que podamos tener un Congreso popular que derrote la votación a las élites de este país y podamos hacer la reforma a la salud, hacer una reforma laboral mucho más avanzada y que podamos hacer una reforma a la educación y finalmente que podamos plantear el nacimiento de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Amanda. Ahora cuéntanos, Amanda, qué pasó al interior del pacto en la escogencia de las personas que pusieron en consideración del movimiento político. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Cómo se escogieron esos 144 nombres? ¿Y por qué? ¿Y quién va a ir encabezando la lista? ¿O las reglas de juego cambiaron? Porque inicialmente teníamos una información y hoy tenemos otra. Gracias por aclararnos este punto. Bueno, ¿me escucha bien o se escucha el ruido del niño? Ah, ya. Listo, ok. Bien, Amanda. Bueno, el pacto histórico tiene como varias instancias de articulación interna. Está un comité político, un comité de ética, como por nombrar los más relevantes en este momento. Y se habilitó unas vías para inscribirse masivamente al movimiento político, pacto histórico, a través de sistemas de información online, entonces uno podía como acceder a la inscripción y también se habilitó una inscripción de candidaturas masivamente a partir de un link. Habían personas que iban por partidos políticos, entonces tenían su inscripción aprobada y ratificada. Y habíamos personas que íbamos por movimiento social que se demoraron mucho más tiempo en ratificarnos las candidaturas. Entonces había gente que estaba haciendo campaña con mucho más tiempo, pero quienes habíamos inscrito por movimiento social nos tocó esperar que nos aprobaran las precandidaturas. Entonces fue un camino mucho más largo. Además teníamos poco acceso a información, pues porque no teníamos delegaciones en los comités de ética o en el comité político, entonces eso retrasaba mucho más los tiempos. Y a partir de eso, lo que hizo este comité de ética fue evaluar las candidaturas, si habían impedimentos morales o éticos, entonces era como el primer filtro, y luego ya el segundo filtro final era la aprobación de la precandidatura. Yo lo hice por movimiento social, pensé que no se iba a aprobar la precandidatura porque no tenía nadie adentro que estuviera como moviendo mi precandidatura, pero finalmente, insisto en esta idea pues de partido movimiento, creo que mi candidatura por la hoja de vida, por lo presentado fue seleccionada y aprobada, y esos filtros fue lo que determinó cuáles eran las candidaturas que iban a ser inscritas en el Consejo Nacional Electoral y las que no. Y en medio de eso hubo una situación de inestabilidad jurídica y fue la sentencia del Consejo Nacional Electoral donde dio una personería jurídica de partido único condicionada, ¿sí? Y era que los sectores de la lista de progresistas, la Colombia Humana y Minga Social no podían constituir el partido único. Una sentencia que fragmentaba la unidad, debilitaba la idea de partido único y eso generó una confusión al interior del pacto histórico, pero finalmente Carolina Corcho y Gustavo Bolívar interpusieron una acción de tutela que amparó y le dio un soporte jurídico a la inscripción de la lista
y de la consulta. También el mecanismo de consulta uno también estuvo un poco enredado porque si no hay un mecanismo jurídico que garantice la consulta, pues no iba a ser consulta. Luego se pidió que la consulta fuera el 23 de noviembre. Entonces hubo como 2 semanas de inestabilidad al interior de si el mecanismo es consulta o no, pero finalmente se superaron todas esas dificultades y se avanzó hacia la posibilidad de la consulta y se ratificó la consulta para el 26 de octubre de este año y pues entonces ahí es donde yo salgo con mi candidatura, ¿no? Porque yo, mi equipo y las personas que me están apoyando en esta precandidatura, habíamos decidido de que no íbamos a salir hasta que el mecanismo no estuviera claro, ¿no? Porque uno no puede salir a decir soy precandidata sin tener claro la estabilidad jurídica y el mecanismo, porque eso implicaría pues justamente un desgaste en una campaña, ¿no? Entonces nosotros fuimos de las personas que dijimos hasta que no esté claro el mecanismo que vaya a hacer la consulta, pues no nos vamos a la disputa electoral pública y abierta. Amanda, muchísimas gracias. Y ahora queremos, para ir terminando esta entrevista, queremos preguntarte la opinión que tienes de los tres precandidatos presidenciales que vienen del movimiento político Pacto Histórico. Aquí vemos una foto, Amanda, aquí tenemos una foto donde te vemos con Iván Cepeda. Quisiera nos contaras por qué Iván Cepeda y la opinión que tienes de Carolina Corcho y de el ingeniero Quintero. Bueno, Iván Cepeda, yo tengo una historia muy particular con Iván Cepeda y es que en el año 2010 yo fui amenazada por unos paramilitares y entonces, bueno, no, más bien no voy a contar eso porque creo que no es el momento de entrar en ese tipo de relatos, pero Iván Cepeda representa la posibilidad de continuidad y de radicalización del proyecto político del Pacto Histórico. Iván Cepeda representa la consistencia intelectual y política de ser una persona formada en la izquierda, ¿no? Iván Cepeda representa la esperanza y la certeza de los pueblos. Iván Cepeda representa esa fuerza colectiva que tienen las comunidades, los barrios y organizaciones cuando tomamos la decisión de participar. Y yo creo que Iván Cepeda finalmente es el cuadro político que puede unir. Yo creo que la consigna Iván nos une es una consigna que no simplemente es discursiva, yo creo que es una consigna que permite una articulación política profunda al interior del pacto histórico y además en la idea de frente amplio, que sería lo que continúa después de la consulta y lo que continúa después del 8 de marzo, sería la persona que tiene la capacidad de unir al frente amplio, ¿no? En esa perspectiva, Iván Cepeda creo que debe ser el candidato a la contienda electoral presidencial por el pacto histórico, tiene demasiada legitimidad, no solamente al interior del partido único, sino en las bases progresistas y de izquierda. Inclusive me atrevería a decir que Iván Cepeda jalonaría muchos votos de la centro izquierda y del liberalismo inclusive. Entonces es un candidato que no es porque él quiso ser presidente, es porque la historia lo puso presidente. Entonces creo que hay una correspondencia histórica, una correspondencia de la lectura del momento que lo ubica como uno de los mejores cuadros que tiene hoy el progresismo, hoy la izquierda, hoy las bases populares para la disputa presidencial del 2026. Carolina Corcho creo que tiene una fuerza impresionante, una actitud, una decisión de avanzar. No la conozco mucho, la conocí cuando era ministra de Salud, sus intervenciones fueron claras, contundentes, procedentes y defendió con una altivez y una fuerza y un poder profundo la reforma laboral y creo que tiene las condiciones para estar en la disputa electoral, la reforma a la salud, perdón, la reforma a la salud, sí. sí, y Quintero no lo conozco, solo
José, que fue alcalde de Medellín. Y finalmente decirte, Amanda, muchísimas gracias por tu participación en este espacio, el Movimiento Social Afro. Y ya para despedirnos, envíanos un mensaje general, un mensaje a toda nuestra audiencia. Y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por ser la primera candidata, precandidata que estamos entrevistando. Y quedas, obviamente, eres bienvenida. Y este es nuestro espacio para cuando quieras, aquí estamos. Entonces, finalmente, escuchamos. Muchas gracias. Voy a decir algo y también como cuando estaba diciendo el por qué votar por mí, tenía la bulla del niño acá en la cabeza, no pude como hacer una conexión profunda ahí, entonces voy también a repetir eso. El lema de mi campaña es: esto somos, esto defendemos. ¿Se escucha la voz del niño o no se escucha? Se escucha, pero muy lejana. No te preocupes que tu voz se está escuchando súper bien, súper. Ah, listo, ok. Bueno, entonces iba un poco, es que no me voy a, porque no puedo, claro, Sankara, poquito que estoy aquí terminando una entrevista de 5 minutos, hace falta. Ponerme aquí los audífonos. Un segundito aquí, a ver. Listo, te esperamos y te escuchamos en este último mensaje que nos estás enviando a todos y todas los colombianos. Aquí tenemos, estamos aprovechando mientras resuelves ese tema, ese lema tuyo es: esto somos, esto defendemos. Vota 41 por Amanda Hurtado. Sí, un segundo. Listo, sí. El lema un poco que hemos querido poner de la campaña, esto somos, esto defendemos, es algo que está relacionado con el primer número de letras nacionales que sacó, que es la voz del niño, es como uno es madre, lo escucha y es como algo que se mete en la cabeza y no te deja pensar. Bueno, hemos decidido que en la campaña esté representada por la consigna esto somos, esto defendemos, y esta consigna a mí me toca mucho porque esto aparece en el primer número de Letras Nacionales, que es una de las revistas más importantes de crítica literaria, que fue construida a mediados del siglo XX por el maestro Manuel Zapata Olivella. Representa justamente el por qué votar por Amanda, ¿no? Porque yo creo que estos somos la fuerza histórica, republicana, anticolonial, antirracista, antipatriarcal, ¿sí? Somos toda esa condensación de esas luchas que han sido las luchas de nuestros pueblos. Y además, yo creo que tenemos que ir a defender justamente eso que somos, y es el retorno en las mayorías sociales al poder del Congreso, ¿no? Y este poder del Congreso, que es un Congreso co-constituyente, como ha llamado el presidente Petro, implica que necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social es la posibilidad de construir una nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Muchos sectores están en contra de esta posibilidad, pero yo considero de que es la oportunidad para poder ampliar derechos, para poder transformar un Estado que ha estado siempre en función de garantizar la defensa de los intereses de las élites de este país, pueda ser un Estado popular. El Estado tiene sus límites, pero también tiene sus posibilidades, y en el marco de las posibilidades está la redistribución de la riqueza nacional de este país. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Yo creo que esas brechas de desigualdad están ancladas a las estructuras del racismo, a las estructuras del clasismo, que no permiten justamente que estas mayorías sociales podamos transformar esas condiciones tan precarias de existencias materiales que tenemos en nuestras casas, nuestros barrios, en nuestras cuadras, en nuestros territorios, tanto urbanos como rurales. Es decir, necesitamos un Congreso que vaya a defender los intereses de las mayorías sociales, este campo popular que es negro, que es indígena, que es mestizo, ¿no? Y mi candidatura justamente lo que
va a aportar al pacto histórico es la posibilidad de una lectura compleja de ese quiénes somos, ¿no? Y ese quiénes somos, además de entenderlo, comprenderlo, de haber militado alrededor de ese somos, también hemos tenido la capacidad de defender, ¿no? Y hemos defendido durante muchas generaciones, muchas décadas, la posibilidad de transformación en Colombia, y la posibilidad de transformación en Colombia se está dando ya al interior de lo que queremos construir como partido único, pacto histórico, y la posibilidad de un partido movimiento, ¿no? Un partido que tenga partidos políticos, pero también tenga la fuerza del movimiento social en Colombia, que sabemos que parte de esta victoria electoral, este triunfo electoral fue construido a partir del estallido social de 2021, ¿no? Un estallido social que develó en este país las grandes desigualdades estructurales en medio de una pandemia global como fue el COVID-19. Yo creo que es importante decir que quienes estuvieron en la vanguardia de esa transformación fueron las juventudes populares del suroccidente de una ciudad tan importante como Cali. No olvidamos Puerto Resistencia, antiguamente llamado Puerto Rellena, que fue ese bastión de lucha que posibilitó efectivamente que hoy estemos hablando de reformas sociales, estemos hablando de poder constituyente, que estemos hablando de campo popular. En esa perspectiva, esta candidatura nace del pueblo negro, pero es el pueblo negro haciéndole una propuesta al país, a la sociedad colombiana, al campo popular, porque también somos Colombia, somos el campo popular, y estamos y queremos estar también como protagonistas y en el centro de la política y de la historia de transformación de este país, que es el país de la belleza, Colombia. Y creo que tenemos, insisto, las condiciones intelectuales y políticas para ir a liderar este proyecto al interior del pacto histórico. Muchísimas gracias, Amanda. En nombre de todo el equipo que nos autodefinimos como facilitadores de este equipo de Movimiento Social Afro, vamos a seguir entrevistando a otros compañeros y compañeras, y de verdad deseamos lo mejor, y serías una excelente representante de nuestras comunidades en el Senado, y por supuesto como mujeres y como activistas, como investigadoras, vamos a apoyar a una mujer como sos vos. Así que buen camino. Chao, chao, y un besote al niño, ¿no? Un besote al bebé. Claro que sí, así le diría a Sankara. Se llama Sankara por Tomás Sankara. Qué bien, un beso, Amanda, y un abrazo fraterno, y mil gracias por tu participación. Bueno, gracias, chao, chao. Muy amables. Listo, bueno, chao.